Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con un tema que ha generado gran controversia: el encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Luego retomaremos la discusión de lo que puede y debe hacer el presidente Peña Nieto en los 2 años de gobierno que le quedan. Que es aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. Leo, ¿cómo Jorge están? Castañeda. Hola, Leo. Javier Tello. Leo. Bienvenido, Bueno, Javier, qué milagro. Feliz de estar de regreso. Al fin. Ya nada más falta Héctor que se vaya de vacaciones. En la semana entrante. Bueno, para sorpresa de todos y la incredulidad de muchos, el presidente Enrique Peña Nieto invitó a México y se reunió la semana pasada con Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Se trata de un personaje que se ha dedicado a insultar a México y a los mexicanos, en particular a nuestros paisanos que migran, así como a criticar varios de los pilares de lo que ha sido en términos generales una relación bilateral exitosa para ambos países. Una persona que por buenas razones es rechazada por la abrumadora mayoría de los mexicanos. El propio Peña Nieto en su momento comparó su discurso, el discurso de Trump, al de Mussolini y Hitler, y advirtió del enorme peligro que representaba para México y el mundo. Pero Donald Trump es ni más ni menos que el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con quien tenemos una relación bilateral de la mayor importancia. Si bien es poco probable que gane las elecciones, sí tiene posibilidades de salir victorioso en noviembre y llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo interpretar esta decisión y qué impacto puede tener el encuentro tanto para Peña Nieto como para Trump, así como para la relación bilateral entre Estados Unidos y México? Jorge. Bueno, primero que nada, Leo, yo sí creo que es ya objeto de consenso en el país, consenso bastante inusual, por cierto. Yo no recuerdo tal unanimidad en México. Que esto fue un desastre completo. Es decir, no hay absolutamente nada que rescatar de esta visita. En mi opinión fue una mala idea, mal ejecutada antes de que sucediera, mal planeada, luego peor llevada a cabo durante su desarrollo y luego el post-mortem peor tantito. Es decir, todo estuvo mal. Mala idea porque tú no quieres colocar un presidente en una situación así de delicada, sobre todo cuando no es alguien que tenga una agilidad y que pueda manejarse fuera de un guión. Y el riesgo en estas cosas es que el guión alguien se aparte del guión. De hecho sucedió, ¿no? Y sucedió, Claro. Pero por eso no lo colocas en esa situación. Es parte del manual del que hablábamos. Otra parte del manual, si no tienes amarrados a los dos candidatos, no tienes amarrado a ninguno. Le mandas decir, no por escrito, pero le mandas decir a los dos, esta invitación es válida sí y solo sí ambos la aceptan. Si no, no. Pero tercero, tienes que pensar muy bien cuál era la lógica. Y por lo que yo he leído en la prensa nada más, la lógica de todo desde un principio me parece completamente equivocada. Es esta idea de que aparentemente Videgaray, cuando van a Washington con Obama hace un poco más de un mes, cree en ese momento que Trump tiene serias posibilidades de ganar, lo cual es cierto, o era cierto. Y era cierto a propósito de la candidatura hace un año. Y era cierto a propósito de la presidencia hace 6. Todo eso era cierto antes. No es que se volvió cierto cuando a Videgaray se le ocurrió. Era cierto desde mucho antes. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que cubrirnos. Tenemos que hedge, comprar una cobertura, hedge. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hablando con él. ¿En qué cabeza cabía que por el mero hecho de hablar con él y de hacer todo un teatro, de traerlo a México y ponerlo en Palacio y ponerle el escudo y hacer todo eso, eso iba a salvar a México de las consecuencias económicas de una victoria de Trump en noviembre? No iba a incidir en lo más mínimo
en verlo o no verlo en las consecuencias de los mercados e incluso en la postura de Trump. Trump ha demostrado muchísimas veces que él, la parte personal, le da enteramente lo mismo. Él no es de esos que, qué buena química. Él adora a todo el mundo, todos los días lo dice. Adora y odia. I love Mexico. No, pero nunca dice I hate Mexicans. Sí dice todos los días I love Mexicans, I love African Americans, I love women. They're rapists, pero bueno, es otra bronca. I love women, todo, Muslims. Algunos de mis mejores amigos son musulmanes. Pero que no entren. Entonces, ¿en qué cabeza cabe pensar que con 20, 40 minutos de reunión, es decir, 20 minutos de plática de un lado y de 20 minutos del otro por la traducción, ¿en qué cabeza cabía que con ese encuentro ibas a comprar una cobertura contra las consecuencias financieras de un triunfo de Trump en noviembre? Ahora sí hay que decir que hay bancos que están recomendando en Estados Unidos comprar coberturas por si gana Donald Trump, y esas coberturas es vender pesos mexicanos. Exacto. O sea, hacer hedging con el peso mexicano. Pero no, o sea, la lectura es correcta en el sentido de que si gana Trump, a México le va a ir muy mal. Al mundo le va a ir muy mal, a Estados Unidos le va a ir muy mal. No es ciencia oculta, Leo. Luego, sí, le va a ir muy mal. No es ciencia oculta. Pero entonces, si tú crees que va a ocurrir eso, ¿qué haces para cubrirte financieramente? Si eres un banco, sí. Ahora, eso es todo. No tengo entendido que yo creo que le va a ir muy mal a Indonesia. Pues sí, pero a quien más mal le va a ir es a México. Pero el día siguiente, lo que le están apostando los mercados es que al día siguiente que tome, que gane las elecciones Trump, se va a 25 el dólar. Se va a devaluar el peso mexicano. Pero entonces el secretario de Hacienda estaba preocupado por eso. Yo entiendo que él crea que México es un banco, pero no es un banco. Por lo menos hasta nueva orden, es un país. Cobertura. Es un país, no es un banco. A ver, perdón, yo no estoy defendiendo ni nunca voy a defender la decisión del gobierno en este caso. Lo único que quiero decir es que es absolutamente cierto la preocupación que debe tener las autoridades hacendarias de que si gana Trump, ¿qué va a pasar? Lo venimos diciendo aquí desde hace un año. Sí. Hasta hemos apostado dinero. Ok, y que, por cierto, que te lo debo. Sí, por cierto. Así es. Pero la pregunta es, ¿qué puede hacer? Bueno, entonces, ¿qué puede hacer? Esto no. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podía hacer? ¿O qué podía hacer? Bueno, yo tiendo a coincidir puntualmente con lo que dice Jorge, aunque me parece que lo más grave de todo fue, una vez que habías decidido que viniera, pues la baja calidad de ejecución del asunto. Empezando por las fechas, pero te concedo incluso las fechas, siguiendo por todo el protocolo, ¿no? Un protocolo cuasi presidencial, salvo por un detalle. Y luego terminando por no tener muy claro cuáles eran las únicas cosas que el presidente de México no podía dejar de decir en ese discurso. De la manera más cordial, de la manera elegante, más tranquila, pero no podía dejar de decir que los insultos para los mexicanos no son aceptables y que en la construcción de una amistad y de una relación seria, sólida, como la que es la de México y Estados Unidos, esas cosas están fuera de lugar. Tolstoy decía, el arte es un poquito de más, es un poco de más o un poco de menos. A lo mejor la diplomacia también es eso, y muchas cosas en la vida. Bueno, pues ese poco de más o ese poco de menos que hubo en la intervención del presidente Peña Nieto contra Trump, realmente hizo que todo lo demás fuera tan catastrófico como parecía que iba a ser. Si él hubiera dicho en el curso de su discurso, mire, estamos en el mejor de los planes, etcétera, etcétera, pero pues con los mexicanos, si se quiere construir una relación duradera, no es con insultos y no es con el muro, que es como un insulto para los mexicanos. Quiero que lo entienda usted, porque eso es lo que está en la sensibilidad de todas las personas que yo represento como presidente de México. Bueno, y desde luego no lo vamos a pagar. Es lo de menos. Esa discusión de no la vamos a pagar. A ver, ¿qué importa? No hemos acabado de oír lo que dice Trump. Lo que dice Trump es que lo van a pagar los mexicanos que mandan remesas.
Porque él le va a poner un impuesto a esas remesas y de ahí va a sacar los 5,000 o los 10,000 millones de dólares. Entre otras. Tiene tres eso dice. Bueno, entonces, maneras de hacernos pagar. Entonces, tú naturalmente tienes que decir que no lo vas a pagar como gobierno, desde luego que lo tienes que decir. Es lo de menos. Eso, el otro poquito que le faltó. Yo creo que esas tres cosas, si Peña las hubiera dicho a tiempo, porque luego las trató de decir. Eso fue peor. Sí, ya Peor. después, a posteriori. Habría hecho mucho menos catastrófica la visita. Esa es mi impresión. Yo efectivamente creo que hay un consenso de que fue un error. Creo que hay dos personas que piensan que no. Peña y el presidente Videgaray. y quien le recomendó el chisme es que Videgaray. Pero sin embargo, donde yo sí veo una diferencia es que hay quien piensa que fue una mala idea, pero que se pudo haber ganado algo. Un poco lo que decía Héctor. Y hay quien piensa, creo que Jorge, estás de ese lado, que no había manera de ganar aquí. No, yo no creo que se hubiera ganado algo. Yo creo que eso hubiera hecho menos catastrófica la visita Sí. o que hubiera medio empatado los cartones. Sí. Pero ganar con esa visita, Yo no veo. Yo sí creo que era una apuesta arriesgada, que se podía ganar mucho o apuesta perder mucho. innecesaria. Yo creo que no. Había absolutamente nada que ganar por lo que sabemos de Trump. El supuesto detrás de la propuesta de que algo se pudo haber ganado es un supuesto de una normalidad diplomática que no existe en este contexto con esta persona, dada la persona que es, Sí. dada su estilo, dada su estrategia de campaña. Él piensa que ganar es que él gana 2 veces. Él no tiene el menor problema de mentir. Y mentir después sobre lo que dijo. No tiene el menor problema de insultar. Eso en cuanto a la persona. En cuanto a su estilo, si algo sabemos es su enorme habilidad, y lo vimos a lo largo de las primarias, de aprovechar estas situaciones de una manera despiadada. Tercero, su estrategia no es una estrategia de política pública, de construir un muro y que los mexicanos lo paguen. Esa propuesta no es una política pública que se puede discutir y que está ahí por falta de información por parte de Trump. Es la estrategia de un demagogo. Y en ese sentido no tiene ningún sentido discutir la política pública del muro o de quién la va a pagar con un demagogo que, si existiera un muro y Trump pensara que la estrategia exitosa en una elección es tumbar el muro, estaría diciendo vamos a tumbar el muro. Y finalmente es el contexto de una elección muy particular. Una elección muy particular con un candidato muy particular. Es decir, yo no veo, pero no creo que había ni la menor posibilidad de anotar un gol. No. Yo creo que era... A ver, yo creo que tomando en cuenta... Mira, sin Yo no, portero, déjame y con la portería al doble, argumentar. No metían gol. Yo creo que si hubieran partido de la premisa de que estaban frente a un demagogo, de que esto no es diplomático, sino un acto político, y de que les vale madres, absolutamente les vale un pepino Donald Trump, sino que para el presidente había mucha ganancia de decirle al señor Trump enfrente, con todos los micrófonos, permíteme, lo que pensamos los mexicanos. Y creo que hubiera salido por la puerta grande si le hubiera dicho, mire, señor Trump, a ver, como tú dices, la amistad... No era mucho, lo que tenía que decir. La amistad... Son 3 líneas, Es cuestión de sentido común. Usted quiere ser nuestro amigo, pues nadie es amigo de alguien que lo insulta y lo ofende. Perdóneme. Entonces, a nosotros no nos va a venir a insultar y ofender, si quiere realmente una relación de amistad. Número 2, ustedes son el país capitalista más exitoso de la historia de la humanidad y lo han hecho gracias al libre comercio. ¿Y sabe qué? Nosotros les los copiamos y nosotros decidimos competir en un contexto de libre comercio. Y ahora usted viene con una postura proteccionista contra los mejores valores de la libertad y la democracia de Estados Unidos. No, señor, nosotros somos un país que le hemos apostado al libre comercio y lo vamos a seguir haciendo. Y número 3, no, el gobierno mexicano no va a pagar por ese muro. Esas 3 cositas lo hubieran puesto, si hubiera tenido una ganancia política para el presidente Peña Nieto, porque los mexicanos se hubieran sentido representados por su presidente. Ese es el punto. Y en ese sentido sí tenía una ganancia habría posible. Podido hablar. No la hizo, No la hizo. Yo coincido que el efecto, si hubiera dicho esas cosas, es un if suficientemente grande, a pesar de ser tan pequeño, sí hubiera sido una ganancia
seria para Peña respecto de la sensibilidad de los mexicanos. Claro. Pero no estoy seguro que hubiera sido una ganancia en su relación con Trump. Pero a ver, Pero a mí es que me vale gorro la relación con Trump. Perdónenme. ¿Qué se puede hacer con ¿qué se puede hacer con Trump? Dejamos contestarte tu argumento. Primero, además, nada más el tercer punto, que no es lo más importante. No es de quién paga el muro, es que México diga el muro es ofensivo. No se trata de si ustedes tienen derecho o no de construirlo, es si se trata de ser un acto amistoso o un acto hostil. Es un acto hostil. Aunque lo paguen ellos. Aunque lo paguen ustedes, aunque esté dentro de su territorio, eso da enteramente lo mismo. El tema no es quién lo paga, es quién lo hace. Y puedo haber citado a Reagan, por cierto. Por ejemplo, Bring Down That Wall, etc. Bueno, le metes retórica. ¿Qué? ¿Tú a ti no te gusta la retórica o qué? Bueno, espérame un segundo. En otro contexto sí, en este Leo, no tiene lo que sentido. acabas de decir, usted viene aquí. No. Yo no vengo, señor. Usted me invitó. Yo no tenía ningún interés, ninguna intención de venir aquí. Usted me invitó. Ahora, me invitó bajo ciertas condiciones. Esas condiciones, porque si Peña se pone a hacer todo esto, se corre el riesgo de que el otro le revire y tiene como 48,000 veces más agilidad para esto que Peña. O sea, a ver, señor, yo no vine aquí a nada. ¿Y? Espérate, déjame argumentar, porque si no, ya estás como Javier. sí. Bueno, no sé si yo soy el ejemplo. Entonces, a ver, yo no vine, usted me invitó. Y usted me invitó bajo ciertas condiciones pactadas, que no iba a haber pleito público, que no iba a haber palabras altisonantes ni en el tono ni en el fondo, que teníamos un cierto guión pactado. Usted se está saliendo de este guión, señor presidente. Ahora sabemos por Giuliani que habían pactado no hablar del muro. Exacto. Bueno, entonces, usted está saliendo de este guión. Perfecto, no tengo ningún problema. Entonces yo también me salgo del guión. Pero no en Los Pinos, ya lo... No, yo me salgo del guión donde yo quiera. No. ¿Se salió del guión después? No, 3 horas después en Arizona se salió del guión. No se 3 horas después. A ver, Leo, lo que no por estamos... Por el tuit que mandó el presidente. Exacto. ¿Quién se salió del guión primero? Bueno, porque el presidente ya no lo quedó de otra. Bueno, había quedado como un cretino. Por eso, Leo, escucha un segundito. El problema con la tesis de que esto podía salir bien es hacer caso omiso de que tiene que haber algún tipo de negociación previa. No puedes hacer una cosa así. Incluso estos ineptos, excluyendo a la Cancillería y excluyendo al coordinador de asesores y excluyendo a Media Humanidad, algo sí sabe Videgaray negociar, y sí negociaron. Si no lo negocias, no viene. ¿Y qué negociaron? Que sería una cosa tersa. Pero no se puede negociar con un demagogo, ¿sí? Entonces no lo invitas. No, lo invitas y te pones en su terreno. A ver, entonces lo invitas, y te gana. Negocias un guión y luego le das una... Pero te ganó, a ver, de todas maneras te por ganó. eso, Leo, no puedes invitarlo, negociar un guión terso y luego darle una patada en los huevos. No. Si haces eso, te va a salir peor a ti que a nadie. No estoy seguro y no de había eso. otra forma de invitarlo. Un contrafactual difícil de comprobar, por cierto, No puedes empíricamente. el presidente de un país, el país que sea, no puede invitar a alguien a su casa sin negociar las condiciones antes. Digamos, es imposible. me voy a poner del lado de Leo. Digamos que a Leo y a mí nos hubiera gustado que esta entrevista, de cualquier manera, hubiera sido un fracaso, pero nos hubiera gustado que en esa entrevista el presidente dijera lo que los mexicanos sienten. Claro, así tienen una oportunidad muy importante de hacer esa cosa que suena tan fácil, Sí. decir Con elegancia, decir lo que los mexicanos sienten. sí. Eso pocas oportunidades más va a tener en la vida de decir algo tan Se hubiera compartido ido por los mexicanos como Se esto. hubiera ido a las nubes, pero en fin. No, porque hubiera habido una respuesta de Trump en ese instante que lo hubiera... en ese instante. Que de lo que estaríamos hablando... Se acaba, corten los micrófonos, se acabó la conferencia de prensa. Estoy en mi casa, ¿Quién la moderó? ¿Quién la moderó? ¿Quién moderó? Es que Leo, Apagan los ya no micrófonos, se entiendo. acabó y Ya no entiendo. Y se trataba de comprar una cobertura por si gana Trump para llevar la fiesta en paz con él. Sí. Y entonces quieres que le corten el micrófono, le den una patada en los huevos, lo saquen a patadas. Ya se fue demasiado lejos. Todo eso. Yo creo que era un asunto auténticamente de fineza diplomática. Fineza, sí, se puede. De 4 líneas, incluso negociadas. ¿Sí? La fineza Incluso negociadas. Eso puede ser, porque pero el negociadas. problema de la prisa, Eso sí. el gran defecto de la prisa, No tuvieron tiempo es que de no te da negociar tiempo nada. de entrar con claridad a los detalles. Pero es que sabemos con quién estás negociando. Entonces la fineza diplomática hubiera funcionado con muchos. Con McCain, con Mitt Romney,
con Hillary Clinton, no con Trump. Entonces, mejor no lo invitas, porque no hay manera de ganarle en este juego. Lo vimos en las primarias. O lo invitas y le das una patada en donde tú dijiste. Rubio. Yo la diplomacia machista. Tú no puedes invitar la verdad, no creo a que nadie funcione. a una emboscada. En eso Jorge tiene toda la razón pero del con mundo. elegancia, perdóname. Bueno, Con hay elegancia. Se puede hacer. Incluso negociar. Qué elegancia, sí, es no, Trump. Negociadas es Trump. y tenías un problema adicional. Él no tiene una persona de política exterior, tiene a varios y a ninguno. Entonces, no tiene, si fue Videgaray, si fue quien haya sido, no importa, no tiene un interlocutor único y potente, clara. una contraparte. México no tenía una contraparte con quien podías negociar algo que valiera, digamos, oro con Trump, es decir, que tú tuvieras la certeza que Trump iba a cumplir. Yo me recuerdo muy bien cuando negocié la entrevista de Fox con Gore y con Bush, ambos candidatos, uno en Washington y uno en Dallas, que con Gore tenía a un cuate que era ya ni me acuerdo cómo se llama, el que llevaba su política exterior, y con Bush fue con Condoleezza Rice. Y yo sabía que lo que yo pactaba con ella, Bush lo respetaba. Punto. ¿A qué hora? ¿Cómo nos sentábamos? Pero hay otros que no respetan. No, es que aquí no hay nadie. Bueno, perdóname. No, es que aquí no hay ninguno. Tú negociaste que saliera la grabación pública de la negociación entre Fox y negociamos Castro. que no. Bueno, es que Fidel y Trump se parecen muchísimo. En eso son idénticas. En eso son previsibles. Por los eso dos, no había que hacerlo. Son bien Y idénticos. entonces, ¿qué haces con gente como Castro, como Trump? Como eso? No haces nada. Te quedas ahí. Porque es hacer lo que hicieron o nada. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué haces? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué A ver, haces? yo te reconozco insisto, años yo no después. lo hubiera invitado. Ok. Pero yo creo que lo habían invitado con esta idea de ser un presidente impopular y voy a utilizar a Trump. Yo voy a utilizar a Trump para mi popularidad. Porque me vale gorro Trump. Porque con Trump es imprevisible, porque aparte va a perder. Pero estaban partiendo de la otra lógica. Todas sí, esas razones. Estaban partiendo de la posibilidad de que va a ganara. ganar y de quedar bien con él, no de quedar será mal. una jugada arriesgadísima, sin duda, frente a un jugador que se la sabe a todas. Pero insisto, las jugadas arriesgadas te dan buenos dividendos o acabas en la El argumento es que no era una jugada riesgosa, el argumento es que era una jugada equivocada. O sea, no había manera de ganar. No es que había pocas probabilidades de ganar. El argumento que estamos haciendo es que aquí no había riesgo. 100% de acuerdo con el abogado del diablo. No había manera de sacar algo de aquí. 100% de acuerdo. A ver, vamos a hacer una breve pausa y yo quiero que sí me digan, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mesa inusual. ¿Qué hacemos? Mesa inusual. ¿Qué hacemos frente a Trump? O sea, no hacemos nada. No. Bueno. Ya estás como Calderón. Era o lo que él estaba haciendo contra el crimen organizado o nada. Bueno, ya empezaron los insultos en esta mesa, pero en fin, vamos a hacer una breve pausa y Es que eso es cierto, eso sí calienta, ¿eh? Eso sí calienta. Encuentro Trump iba a decir con Calderón, no, con eso sí, con Peña eso Nieto. sí calienta. Decirle a Bueno, alguien que eres por como eso, Calderón, es que eso sí con las calienta. navajas Eso muy sí. afiladas. Sí, de sí. las- Fue de lo las que dijo el vacaciones. presidente. Eso sí Regresamos calienta. en un momento más.